El golpeteo de la lluvia contra el cristal despertó a Sofía aquella mañana, aunque no fue el sonido del agua lo que la sacó del sueño, sino la tos de su madre procedente de la habitación contigua. Era la tercera noche que Elena pasaba con fiebre. «Mamá», llamó Sofía, entrando en el pequeño dormitorio. La débil luz que se filtraba a través de las baratas cortinas reveló a Elena tumbada, su rostro pálido y el pelo pegado a su frente, húmedo de sudor. Abrió los ojos con dificultad. «Buenos días, mi amor». Su voz era un susurro. «¿Podrías traerle a mamá un vaso de agua?». Sofía corrió a la cocina. A sus 5 años ya sabía desenvolverse sola cuando era necesario. Llenó el vaso con cuidado para no derramarlo, llevándolo con ambas manos a la habitación de su madre. Elena tomó unos sorbos y volvió a recostarse. «¿Te encuentras mejor hoy?», preguntó Sofía, tocando la frente de su madre como había visto que Elena hacía con ella cuando estaba enferma. «Lo estaré», sonrió Elena, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo necesito descansar un poco más». Sofía sabía que era más grave de lo que su madre quería admitir. La había oído hablar por teléfono la noche anterior con su vecina, la señora Carmen, sobre no poder comprar los medicamentos que el médico del Centro de Salud Público le había recetado. «Te haré un dibujo», dijo Sofía, yendo a buscar sus lápices de colores. En el diminuto salón que también servía de cocina, Sofía abrió su mochila escolar. Mientras buscaba su bloc de dibujo, tiró accidentalmente una pila de papeles y sobres que Elena guardaba en una estantería. Al agacharse para recoger el desorden, sus ojos se posaron en una pequeña caja de madera que había caído desde lo alto del montón. Nunca la había visto antes. La curiosidad fue más fuerte. Sofía abrió la caja y sus ojos se iluminaron. Dentro había un anillo de oro con una pequeña piedra azul que brillaba incluso con aquella luz tenue. Parecía mágico, como algo sacado de un cuento de hadas. Lo sostuvo a contraluz y notó algo grabado en el interior. Intentó descifrar las letras lentamente. Elena M. Morales. «Es de mamá», susurró para sí misma. Sofía nunca había visto a su madre llevar ninguna joya. De hecho, tenían tan poco que muchas veces Elena se saltaba comidas para que Sofía pudiera comer. ¿De dónde había salido ese hermoso anillo? ¿Por qué lo escondía su madre? Un pensamiento cruzó su mente. Cristalino. El anillo debía valer dinero, dinero suficiente para comprar las medicinas. Sofía miró hacia la habitación de su madre. La puerta estaba cerrada y podía oír la respiración pesada de Elena. Por fin se había dormido. Decidida, Sofía se guardó el anillo en el bolsillo de su abrigo y cogió silenciosamente las llaves. En la puerta, dudó. Nunca había salido sola antes. Elena siempre decía que era peligroso. Pero ahora su mamá la necesitaba. Respiró hondo y se deslizó hacia la calle. El mundo exterior parecía inmenso. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Sofía caminó por las aceras mojadas de Madrid, pasando junto a gente que apenas reparaba en la pequeña niña. No sabía realmente a dónde ir. Había oído hablar de lugares que compraban joyas, pero no tenía ni idea de dónde encontrarlos. Tras caminar varias manzanas, Sofía llegó al centro de la ciudad, a la Plaza Mayor. Tiendas, restaurantes y gente con prisa. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando a alguien que pareciera lo bastante amable para ayudar. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de pelo oscuro, veteado con algo de gris en las sienes. Llevaba un traje gris que parecía caro y portaba un maletín de cuero. Caminaba solo, mirando su reloj de lujo, con una expresión seria en el rostro. Algo en él llamó la atención de Sofía. Quizá fue su forma de andar, como si llevara un peso invisible sobre los hombros, o quizá fue simplemente porque parecía tener dinero, y el dinero era exactamente lo que ella necesitaba. Sofía respiró hondo y cruzó la plaza, deteniéndose frente al hombre. Él casi chocó con ella, tan perdido en sus pensamientos estaba. «Por favor, señor». Su voz salió temblorosa. «Deme cualquier cantidad, la necesito para salvar a mi mamá». Ricardo Sullivan bajó la vista, sorprendido de encontrar a una chiquilla de pelo castaño y ojos demasiado serios para su edad. Por un momento pensó en seguir de largo.
Ya llegaba tarde a una reunión importante y la ciudad estaba llena de gente pidiendo dinero. Lo siento, pequeña, pero... Sofía extendió la mano abierta, mostrando el anillo. Por favor, es bonito, vale dinero. Mi mamá está muy enferma. Distraído, Ricardo tomó el objeto para mirarlo más de cerca, y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Sus dedos temblaron ligeramente al sostener el anillo. Lo reconoció de inmediato. El pequeño zafiro azul, la forma delicada, la inscripción en el interior. Lo giró hacia la luz para confirmar lo que su corazón ya sabía. Elena M. Morales. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Las lágrimas brotaron de sus ojos inesperadamente y apartó la cara para que la niña no se diera cuenta, fingiendo limpiarse algo. Ese nombre. ¿Cuántos años habían pasado? ¿6? ¿7? Un nombre que había intentado enterrar junto con todos los recuerdos y sentimientos que conllevaba. Ricardo miró a la niña con nuevos ojos. Pelo castaño ondulado, como el de Elena, la mandíbula terca, y había algo en su mirada, algo familiar que le oprimió el corazón. ¿Cómo te llamas?, preguntó con la voz repentinamente alterada. Sofía, respondió ella, recelosa del cambio en su comportamiento. Sofía, un nombre que Elena una vez dijo que le gustaría ponerle a una hija. Ricardo sintió que el estómago se le caía. ¿Y tu mamá es Elena? ¿Elena Morales? Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Conoces a mi mamá? Ricardo no respondió. Su mente hacía cálculos rápidos. La edad de la niña, el tiempo desde que él y Elena habían roto. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó, intentando mantener la voz firme. En casa, enferma, quería vender el anillo para comprar medicinas. Ricardo se arrodilló a la altura de los ojos de Sofía, sujetando el anillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Llévame con ella?» No era una petición, era casi una súplica. Sofía dudó. Su madre siempre le había dicho que no confiara en extraños. Pero este hombre conocía a su mamá y tenía los ojos tristes. Además, ya se había escapado y no tenía ni idea de qué más hacer. Quizá este hombre realmente pudiera ayudar. ¿Está lejos?, preguntó Ricardo, cancelando ya mentalmente todas las citas de su día. No muy lejos, Sofía señaló en esa dirección. Ricardo tomó la pequeña mano de Sofía y dejó que ella lo guiara. Con cada paso, su corazón latía más rápido. La reunión importante, los contratos, el imperio que había construido. Todo se desvaneció de su mente. Ahora solo existía el anillo en su bolsillo y la mano de la niña en la suya. El camino que Sofía había recorrido sola pareció mucho más corto a la vuelta. Pronto llegaron a un viejo edificio del barrio de Lavapiés, con la pintura desconchada y un ascensor averiado. Sofía lo guió por las escaleras hasta el 4º piso. Aquí, dijo, deteniéndose frente a una puerta marcada como 403. Ricardo sintió el corazón en la garganta mientras Sofía abría la puerta. El apartamento era más pequeño de lo que había imaginado. Un salón en el que apenas cabían un sofá gastado y una mesita, una cocina minúscula y 2 puertas que supuso que eran los dormitorios. «Mamá está ahí dentro», señaló Sofía hacia una de las puertas. Ricardo se acercó lentamente. Una parte de él quería correr, fingir que nada de esto estaba pasando, volver a su vida organizada y controlada. Pero sus pies lo llevaron hasta la puerta. Llamó suavemente. No hubo respuesta. «Debe de estar durmiendo», explicó Sofía, pasando a su lado y abriendo la puerta. «Mamá, he traído a alguien que te conoce». La habitación era pequeña, contenía solo una cama, una mesita de noche y una cómoda. En la cama, cubierta por una sábana delgada, yacía Elena. Ricardo sintió una sacudida al verla. Más delgada de lo que recordaba, el rostro pálido, el pelo revuelto, pero seguía siendo ella. Seguía siendo Elena. Abrió los ojos lentamente, desorientada por la fiebre. «Sofía, ¿con quién hablas, cariño?» Su voz era débil. Entonces sus ojos encontraron a Ricardo. Por un momento pareció no reconocerlo. Luego llegó la comprensión, y con ella, el shock. «Ricardo». Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil.
No te esfuerces, dijo él, acercándose a la cama. Sofía me encontró con esto. Le mostró el anillo. Elena miró a su hija, confundida. Sofía, ¿dónde? Empezó, pero fue interrumpida por un nuevo acceso de tos. Ricardo no necesitó nada más para tomar una decisión. Se adelantó y tocó la frente de Elena. Ardía. Necesitas un médico, dijo con firmeza. Te llevo al hospital. No, protestó débilmente Elena, no podemos permitírnoslo. Yo pago, interrumpió Ricardo, y no es negociable. Se volvió hacia Sofía. Coge algunas cosas para tu mamá, una muda de ropa, un cepillo de dientes, rápido. Sofía, sintiendo la urgencia en su voz, corrió a hacer lo que se le pedía. Ricardo miró a Elena, tratando de mantener la compostura y ocultar lo afectado que estaba. Pero verla así, enferma, en un lugar tan modesto, tan diferente de la vida que había imaginado que tendría. Y con una hija que podría ser... ¿Por qué has vuelto?, preguntó Elena, su voz casi un susurro. Ricardo no respondió. ¿Cómo podría explicar que en realidad nunca se había ido, que incluso después de todos estos años, después de todo lo que pasó, su nombre todavía podía detener su corazón? Sofía regresó con una pequeña bolsa. Tengo las cosas de mamá y la medicina que se acabó. Ricardo asintió, tomando la bolsa. Luego, con cuidado, ayudó a Elena a ponerse de pie. Era demasiado ligera, frágil. La levantó en brazos sin esfuerzo. «Oh, no tienes que...» protestó ella, pero su cabeza cayó contra su pecho, demasiado débil para resistirse. «Sofía, abre la puerta», pidió Ricardo, y la niña corrió por delante. Bajaron las escaleras lentamente, Ricardo llevando a Elena como si fuera de cristal. En la calle hizo una seña a un taxi que se detuvo de inmediato. Al Hospital Universitario La Paz, indicó al conductor. Durante el trayecto, Ricardo sostuvo a Elena en sus brazos. Sofía se sentó a su lado, mirando preocupada a su madre. Una extraña familia reflejada en la ventanilla del taxi. «¿Quién es él, mamá?», preguntó Sofía en voz baja. Elena miró a Ricardo, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez en años. Un viejo amigo fue todo lo que dijo. Ricardo sintió el peso de esas palabras. ¿Un viejo amigo? ¿Así lo veía ella ahora, después de todo lo que habían sido el uno para el otro? Pero no dijo nada. No era el momento. Ahora lo importante era que Elena recibiera la atención médica que necesitaba. El resto, las preguntas, las explicaciones, los años perdidos, podían esperar. El taxi se detuvo en la entrada del hospital y Ricardo salió, llevando a Elena con Sofía justo detrás. En urgencias, bastó una palabra suya para que Elena recibiera tratamiento inmediato. Mientras los médicos y enfermeras rodeaban a Elena, llevándosela en una camilla, Sofía se quedó al lado de Ricardo en la sala de espera. Miró al hombre alto y serio que de alguna manera conocía a su madre y ahora las estaba ayudando. ¿Vas a hacer que mami se ponga buena? Ricardo miró esos grandes ojos, tan confiados, ojos que podrían ser suyos en un rostro que era ciertamente el de Elena. Una extraña pesadez se instaló en su pecho. ¿Culpa, arrepentimiento o algo más sin nombre todavía? «Haré todo lo que pueda», le prometió. Sentados uno al lado del otro en las sillas de plástico de la sala de espera, Ricardo y Sofía esperaron noticias. Él miraba a la niña de vez en cuando, buscando rasgos, confirmaciones, pistas de una verdad que todavía no se atrevía a confrontar del todo. Mientras tanto, el anillo de compromiso pesaba en su bolsillo, un símbolo de promesas hechas y rotas, un pasado que creía enterrado, pero que ahora, a través de un simple encuentro en una concurrida plaza, había resurgido y puesto su vida patas arriba. Ricardo sabía que nada volvería a ser igual. La reunión importante, sus negocios, la vida cómoda pero vacía que llevaba. Todo se sentía lejano ahora, como si perteneciera a otra persona. Aquí, junto a esta pequeña niña de ojos demasiado serios para su edad, estaba de vuelta en el único lugar que su corazón había habitado de verdad, cerca de Elena Morales. Solo que no sabía si habría un lugar para él en esta nueva vida que estaba descubriendo,
si los errores del pasado podrían ser perdonados, si el tiempo perdido podría recuperarse. Pero por ahora eso no importaba. Lo que importaba era estar allí, ayudar de alguna manera. El resto, las verdades, las conversaciones difíciles, el futuro incierto, llegarían más tarde. Por ahora, solo existía la espera silenciosa y la pregunta no formulada suspendida en el aire. ¿Quién era realmente Sofía Morales? Ricardo pasó la noche entera en la incómoda silla de la sala de espera del hospital. Le dolía el cuello y la espalda se quejaba, pero no podía irse. Cada media hora se levantaba y caminaba hasta la puerta de la habitación donde yacía Elena, solo para comprobar si seguía durmiendo. Sofía finalmente se había quedado dormida a su lado, su pequeña cabeza apoyada en su brazo. Ricardo no se atrevió a moverse por miedo a despertarla. Mirando el rostro pacífico y dormido de esa niña, vio aún más similitudes. La forma de su nariz, la curva de sus cejas, rasgos que le hacían contener la respiración. El desayuno fue repartido por el personal del hospital y el olor a tostadas y café despertó a Sofía. Se frotó los ojos y miró a su alrededor, desorientada por un momento. —¿Mami? —preguntó, todavía somnolienta. —Sigue durmiendo —respondió Ricardo con dulzura. El médico dijo que pronto estará mejor. Sofía asintió, aceptando la información con la simple confianza de una niña. Ricardo le ofreció un bocadillo y un zumo que había comprado. —¿Tienes hambre? Ella cogió el bocadillo, sus ojos se iluminaron, pero no le dio un mordisco de inmediato. En su lugar, miró hacia la puerta de la habitación donde estaba su madre. —¿Mamá comerá cuando se despierte? —preguntó. —Claro, a ella también le traerán comida. Sofía pareció insegura. Luego partió el bocadillo por la mitad, guardando un trozo en el bolsillo de su abrigo. —¿Qué haces? —preguntó Ricardo, intrigado. —Se lo guardo a mamá —respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Siempre tiene hambre cuando se despierta. Algo en el pecho de Ricardo se contrajo. Un gesto tan pequeño y automático, una niña de 5 años ya tan acostumbrada a compartirlo todo, a pensar en su madre antes que en sí misma. —Puedes comértelo todo —dijo él con delicadeza. —Puedo comprar otro para tu mamá cuando se despierte. Sofía lo miró con recelo, como si intentara decidir si creerle. —¿Seguro? Cuesta dinero. —Estoy seguro —afirmó Ricardo, conteniendo las ganas de preguntar más, de entender cuánto habían sufrido estas dos. Mientras comían, Ricardo intentó encontrar una manera de hablar con Sofía. Era extraño. Podía negociar contratos multimillonarios sin dudarlo, pero no sabía cómo hablar con una niña, especialmente si esa niña podría ser su hija. Así que empezó, carraspeando. —¿Vas al colegio? Sofía asintió, terminando su bocado. —Sí, voy a infantil. Mamá trabaja mientras estoy allí. —¿Y qué hace tu mamá? —Limpia casas —dijo Sofía, dando un sorbo de zumo. 3 casas diferentes. Y por la noche, después de acostarme, cose cosas para vender. Ricardo absorbió esta información como un golpe. Elena limpiando casas, cosiendo hasta altas horas de la noche para mantener a su hija. Una vida tan diferente de la prometedora carrera que tenía cuando se conocieron. ¿Y los fines de semana? ¿Qué hacéis? Los ojos de Sofía se iluminaron. —Vamos al parque. Es gratis. Mamá trae una manta y hacemos un picnic. A veces, si sobra dinero, compramos helado. Continuó, emocionada, describiendo sus excursiones dominicales al Parque del Retiro, cómo Elena la empujaba en el columpio, las historias que su mamá inventaba sobre las nubes en el cielo. Pequeños momentos de felicidad que no costaban nada. Y en las noches de frío, prosiguió Sofía, hacemos un fuerte de mantas en el salón. Mamá enciende velas porque es más barato que usar la lámpara, y contamos historias de princesas. Con cada palabra de Sofía surgía un nuevo detalle de su vida sencilla, de los sacrificios diarios que hacía Elena. Ricardo pensó en su propio ático, en las cenas en restaurantes caros, en la ropa de diseño. Toda esa riqueza parecía vacía en comparación con los fuertes de mantas y los cuentos de princesas a la luz de las velas. «Tu mamá suena increíble», dijo, sintiendo la insuficiencia de sus palabras.
Es la mejor mamá del mundo, dijo Sofía con firmeza. Pero a veces se pone triste. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de no parecer demasiado ansioso. ¿Triste? ¿Por qué? Sofía se encogió de hombros, un gesto inesperadamente adulto para alguien tan pequeña. A veces me despierto por la noche y la veo llorando. Cuando le pregunto qué pasa, dice que se le ha metido polvo en el ojo. Pero no hay polvo por la noche, ¿verdad? No, convino Ricardo, sintiendo un nudo en la garganta. No creo que lo haya. Y guarda una foto en su cajón, continuó Sofía. Una vez la vi cuando buscaba calcetines. Es una foto de ella con un hombre. Los dos sonríen mucho. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía exactamente a qué foto se refería. Tomada frente a la Torre Eiffel en París. Había planeado pedirle matrimonio en ese viaje, pero terminó posponiéndolo, inseguro. Un error que ahora parecía monumental. ¿Sabes quién es el hombre de la foto?, preguntó, con la voz casi un susurro. Sofía negó con la cabeza. Nunca lo he visto antes. Mamá no habla de él. El silencio cayó entre ellos. Ricardo miró a la niña, viendo tantos rasgos de Elena, pero ahora notando otras cosas, como la forma de su mandíbula, tan parecida a la suya, o cómo fruncía el ceño cuando pensaba, exactamente como él. ¿Tú tienes hijos?, preguntó Sofía de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. No, respondió, sintiendo el peso de esa única palabra. No tengo. ¿Entonces estás solo? Sí, admitió Ricardo. Tengo una casa grande, pero vivo solo. Sofía lo consideró por un momento, ladeando la cabeza. Eso debe de ser triste. Mamá dice, puede que no tengamos mucho, pero nos tenemos la una a la otra, y eso es lo que importa. Las sencillas palabras de la niña golpearon a Ricardo con más fuerza que cualquier discurso elocuente. A lo largo de su vida adulta, rodeado de éxito profesional y comodidades materiales, nunca había llenado el vacío que dejó Elena. Nunca había encontrado nada que importara tanto como lo que una vez compartieron. Y ahora, escuchando a Sofía, empezaba a darse cuenta de lo que podría haberse perdido. No solo a Elena, sino a esta niña inteligente y cariñosa que guardaba medio bocadillo para su mamá y pensaba que los fuertes de mantas eran mágicos. Tu mamá debe de ser muy valiente, dijo. Lo es, asintió Sofía con orgullo. Cuando no tenemos dinero para el alquiler, dice que ya encontrará una solución, y siempre lo hace. Cuando me pongo mala, se queda despierta toda la noche conmigo, y aunque esté muy cansada, nunca se olvida de leerme un cuento antes de dormir. Con cada nueva revelación, Ricardo sentía que algo se removía en su interior. Culpa, arrepentimiento, pero también admiración. Admiración por Elena, por cómo había criado a esta maravillosa niña sola, enfrentando dificultades que él apenas podía imaginar. ¿Y tu papá? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Lo conoces? Sofía negó con la cabeza. Mamá dice que se fue antes de saber de mí. Ricardo sintió el impacto de esas simples palabras. Antes de saber de mí. Lo que significaba que Elena nunca se lo había dicho. Nunca le había dado la oportunidad de elegir, de asumir la responsabilidad. O tal vez lo había intentado. Tal vez él había estado demasiado ocupado con su propia ambición, su propio dolor después de la ruptura, para escuchar de verdad. Pero dice que no es una mala persona, añadió Sofía, sorprendiendo a Ricardo. Solo que tomó decisiones diferentes. ¿Tu mamá dijo eso? ¿Que no es malo? Sí. Le pregunté una vez si era como los villanos de los cuentos. Dijo que no, que solo eligió un camino diferente al nuestro. Ricardo tragó saliva, conmovido por la generosidad de Elena al hablar de él a su hija. Podría haber pintado un cuadro terrible, haber llenado a Sofía de resentimiento. En cambio, dejó la puerta abierta al futuro, a la posibilidad de redención. Me gustaría conocerlo algún día, dijo Sofía, jugueteando con la pajita de su zumo. Solo para saber cómo es. Ricardo no pudo confiar en su voz para responder. En su lugar, solo asintió, sintiendo que su corazón se abría de una manera nueva y desconocida. Esa niña frente a él ya no era solo la hija de Elena,
una coincidencia o un doloroso recordatorio del pasado. Era Sofía, una persona completa, con sueños y necesidades y una sorprendente sabiduría para alguien tan joven. Una niña que había vivido con muy poco, pero que entendía lo que realmente importaba. Una enfermera apareció en la puerta de la habitación de Elena. La paciente está despierta y pregunta por su hija. Sofía saltó de la silla, emocionada. ¿Puedo ir a ver a mami? Por supuesto, cariño, sonrió la enfermera. Antes de entrar en la habitación, Sofía se volvió hacia Ricardo. ¿Te vas a quedar aquí hasta que mami se ponga buena? Había tanta esperanza en esa simple pregunta, tanta confianza en sus ojos, que Ricardo sintió que algo cambiaba dentro de él, una decisión que se formaba, clara e inevitable. Me quedaré, prometió, todo el tiempo que haga falta. Sofía sonrió, del tipo de sonrisa que ilumina el mundo entero, y luego corrió a la habitación de su madre, dejando a Ricardo con sus pensamientos, sus descubrimientos y el comienzo de un camino de vuelta a casa que ni siquiera sabía que estaba buscando. Elena se acomodó en la cama del hospital, sintiéndose un poco mejor después de la medicación intravenosa. La fiebre había bajado y su mente estaba más clara. Miró a Sofía, que dormía acurrucada en el sillón junto a la cama, y sonrió. Su hija, siempre tan fuerte. Miró alrededor de la habitación. Era sencilla, pero limpia y cómoda. Mejor que cualquier hospital público donde normalmente la tratarían. ¿Cómo había acabado aquí? Sus recuerdos eran confusos. Recordaba estar en casa, ardiendo de fiebre, y luego alguien la llevaba en brazos, una voz familiar, un rostro que creía haber soñado. La puerta de la habitación se abrió lentamente y Elena giró la cabeza, esperando ver a una enfermera. Su corazón se heló momentáneamente. Ricardo Sullivan estaba en el umbral, sosteniendo una taza de café. Más viejo que en sus recuerdos, con algo de gris en las sienes, pero innegablemente él. La misma postura alta, los mismos ojos verdes, el mismo aire de confianza. Excepto que ahora había algo diferente en su mirada, una vacilación que nunca antes había visto. «Estás despierta», dijo él, en voz baja para no despertar a Sofía. Elena sintió una avalancha de emociones, sorpresa, miedo, ira y algo más profundo que se negaba a nombrar. Su cuerpo se tensó, sus manos agarrando la sábana con fuerza. «¿Qué haces aquí?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Ricardo entró en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Mantuvo la distancia, como si supiera que su presencia no era bienvenida. «Sofía me encontró», explicó, sus ojos posándose brevemente en la niña dormida. En la calle. Intentaba vender esto. Sacó el anillo de su bolsillo y lo dejó en la mesita de noche. Elena miró la joya como si fuera una serpiente venenosa. «No debería haberlo hecho», murmuró, más para sí misma que para él. «Estaba preocupada por ti. Dijo que necesitaba dinero para medicinas». Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el escozor de las lágrimas detrás de los párpados. Por supuesto que Sofía había hecho eso. Su hija, siempre tratando de protegerla, aunque fuera tan joven. «Eso sigue sin explicar por qué estás aquí», dijo Elena, abriendo los ojos de nuevo, evitando la mirada de Ricardo. «Podrías haber llamado a una ambulancia y haberte ido». Ricardo dio un paso adelante, luego retrocedió de nuevo, como si pisara terreno peligroso. «Estabas muy enferma. Neumonía, según los médicos. No podías simplemente irme». «¿Claro que podías?», soltó Elena una risa seca y sin humor. «Siempre se te dio bien marcharte, Ricardo». La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos. Ricardo no respondió de inmediato, tomando un sorbo de café para ganar tiempo. «Sé que tienes todo el derecho a estar enfadada», dijo finalmente. «No estoy enfadada». El tono helado de su voz contradecía sus palabras. «Ha pasado tanto tiempo que ya ni me importa». Una mentira. Ambos sabían que era mentira. La tensión entre ellos era espesa, cargada de años de palabras no dichas, resentimientos guardados y dolor no curado. Sofía se removió en el sillón, murmurando algo en sueños. Elena y Ricardo la miraron simultáneamente, sus rostros suavizándose al ver a la niña.
«Le gustas a Sofía», dijo Elena, como si fuera una acusación. «Es una niña increíble», respondió Ricardo con sinceridad. «Inteligente, sensible». Elena asintió levemente, un breve momento de acuerdo. «Sí, lo es». El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado con todo lo que quedaba por decir. Ricardo se apoyó en la pared, manteniendo la distancia, pero sin mostrar ninguna intención de irse. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo después de que rompiéramos te enteraste de lo de ella?». Elena miró a Sofía, juzgando si era seguro hablar. La niña seguía durmiendo profundamente. 3 semanas, dijo, con la voz casi un susurro. Me enteré 3 semanas después. Ricardo cerró los ojos por un momento, absorbiendo el golpe. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta quedó en el aire, pesada de acusación. Elena sintió que su ira volvía a surgir, una ola caliente que lo barría todo. ¿Decírtelo? Luchó por mantener la voz baja. Después de lo que hiciste, después de cómo acabó todo, tenía derecho a ser respetada, a ser amada, a no ser traicionada, dijo Elena, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer, aunque se negaba a llorar delante de él. No me hables de derechos, Ricardo. Él se pasó una mano por el pelo, una expresión de frustración que ella conocía demasiado bien. Fue un error, el mayor error de mi vida. ¿Cuál? ¿Engañarme o dejarme marchar? La pregunta goteaba veneno, y Elena lo sabía. Pero 6 años criando a una hija sola, de noches sin dormir, facturas impagadas y sueños abandonados, le habían ganado el derecho a ser amarga. Ambos, respondió Ricardo en voz baja. Era joven, estúpido y egoísta. Y he pagado el precio cada día desde entonces. Elena soltó una risa, fría, desprovista de alegría. ¿Has pagado el precio? ¿Con tu ático y tu coche de importación? Miró el traje caro que él llevaba. Perdóname si no derramo lágrimas por ti. Ricardo no se defendió. En su lugar, volvió a mirar a Sofía. Es mi hija, ¿verdad? Elena no respondió de inmediato. Una parte de ella quería mentir, negarle esa certeza, esa conexión. Pero, ¿de qué serviría? Sofía estaba allí, prueba viviente, con sus ojos verdes tan parecidos a los de él. Sí, admitió finalmente, es tu hija. El impacto de la confirmación pareció golpear a Ricardo físicamente. Se tambaleó ligeramente, apoyándose más pesadamente en la pared. Tengo una hija, murmuró, casi para sí mismo. Todo este tiempo... No, interrumpió Elena con firmeza, su voz inquebrantable. Tú aportaste material genético. Yo tengo una hija. Yo soy la que la ha cunado cada noche. Yo soy la que le ha cogido la mano en su primer día de colegio. Yo soy la que ha trabajado en 3 empleos para que tuviera lo básico. Las palabras fueron duras, pero Elena no pudo contener su amargura, no después de todo lo que había pasado. Tienes razón, concedió Ricardo, sorprendiéndola. Tú hiciste todo eso sola, y nunca podré compensártelo. Pero estoy aquí ahora. ¿Y eso qué significa? Preguntó Elena cansada. ¿Crees que puedes aparecer después de 6 años y de repente ser un padre? ¿Que puedes comprar tu regreso a nuestras vidas? No estoy tratando de comprar nada, dijo Ricardo, con la frustración evidente en su voz. Solo estoy tratando de ayudar. No necesitamos tu ayuda. Claramente sí, replicó él, señalando alrededor de la habitación del hospital. Tenías neumonía, Elena. Sofía estaba tan desesperada que salió sola a intentar vender un anillo. Elena apartó la mirada, sintiendo el aguijón de la verdad en sus palabras. Sí, estaban luchando. Sí, había sido duro, casi imposible a veces. Pero tenía su orgullo y era todo lo que le quedaba después de que Ricardo se fuera. ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Dinero para aliviar tu conciencia? ¿Una presentación formal? Hola, Sofía, aquí está tu padre, que nunca se molestó en buscarte. No lo sabía, dijo él con los dientes apretados. ¿Cómo podía buscar a alguien de cuya existencia ni siquiera sabía? Elena cerró los ojos, agotada. La medicación todavía la tenía somnolienta y esta conversación estaba agotando la poca energía que le quedaba.
Vete, Ricardo. Gracias por traerme al hospital, pero ahora vete. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué pasa con ella? Merece saber quién soy. Elena miró a su hija dormida. Sofía siempre preguntaba por su padre. Siempre estaba esa curiosidad en sus ojos cada vez que veía a otros niños con sus papás. Ese deseo, apenas disimulado, de tener lo que otros niños tenían. Quizás concedió, pero no ahora, no así. Ricardo asintió lentamente, aceptando la derrota temporal. Respetaré tu decisión, pero no voy a desaparecer de nuevo, Elena. Tú no desapareciste la primera vez, corrigió ella. Yo te eché. Y con razón. El dolor en los ojos de él era inconfundible, pero Elena se negó a dejar que le afectara. Había pasado demasiado tiempo llorando por Ricardo Sullivan. Había construido muros alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo, año tras año. No iba a dejar que él los derribara en un solo día. Los médicos dijeron que podrías recibir el alta mañana, dijo Ricardo, cambiando de tema. Pero tendrás que seguir con el tratamiento en casa. No puedo pagar eso, admitió Elena, odiando la vulnerabilidad en su propia voz. Ya me he encargado de ello. No te lo pedí. No, la interrumpió. No lo hiciste. Sofía sí, y no le negaré nada. Elena se mordió el labio, dividida entre el orgullo y la necesidad práctica. Por sí misma, habría rechazado cualquier ayuda de Ricardo. Pero por Sofía, se tragó su orgullo. Solo el tratamiento cedió. Nada más. Ricardo asintió, aparentemente satisfecho con esa pequeña victoria. Te dejaré descansar, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Estaré fuera si necesitas algo. Antes de que Elena pudiera responder, Sofía se removió en el sillón, abriendo sus ojos somnolientos. Señor Ricardo, murmuró, incorporándose. Todavía estás aquí. Su rostro cambió por completo. Todo el cansancio, toda la tensión, desapareció, reemplazado por una sonrisa genuina que Elena no había visto en años. Sí, Sofía, respondió él suavemente. Estaba hablando con tu mamá. Sofía se volvió hacia Elena, sus ojos iluminándose. Mami, ¿estás mejor? Lo estoy, mi amor. Elena sonrió, abriendo los brazos para que su hija saltara del sillón y la abrazara. Ricardo los observaba desde la puerta, un extraño mirando un mundo que podría haber sido suyo. Elena se encontró con sus ojos por encima de la cabeza de Sofía. No había perdón allí, todavía no, pero había una tregua silenciosa, por el bien de la niña que ambos amaban, a su manera. Volveré más tarde, dijo en voz baja, saliendo de la habitación. Elena abrazó a Sofía con fuerza, hundiendo la cara en el pelo de su hija para ocultar las lágrimas que finalmente comenzaron a fluir. Años de ira y dolor no desaparecerían de la noche a la mañana, pero por primera vez había una pequeña grieta en el muro que había construido. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Y a través de esa grieta un único rayo de luz insistía en brillar. Habían pasado 3 días desde la confrontación de Ricardo y Elena. La doctora Isabel había recomendado que se quedara en el hospital un poco más para asegurarse de que la neumonía estuviera completamente tratada. Ricardo cubrió los gastos de una habitación privada, ignorando sus protestas. Cada mañana llegaba con café para Elena y chocolate caliente para Sofía, dejando las bebidas en la mesita de noche con un educado buenos días antes de salir a atender llamadas de trabajo. Cuando regresaba, siempre traía algo nuevo. Una vez fueron unas flores sencillas, margaritas en un pequeño jarrón. Otra vez, un libro infantil que había visto en una librería cercana. Elena recibía todo con un frío gracias, pero no iniciaba ninguna conversación. Observaba con recelo las interacciones entre Ricardo y Sofía. Parte de ella quería prohibir esa cercanía, proteger a su hija de una posible decepción. Pero otra parte, una parte que se negaba a examinar demasiado de cerca, notaba cómo brillaban los ojos de Sofía cada vez que aparecía Ricardo. En la tarde del 4.º día, Elena estaba dormida, agotada por la medicación. Ricardo entró sigilosamente en la habitación, llevando una pequeña bolsa. Sofía, susurró, sentándose en la silla junto a la cama donde la niña hojeaba una vieja revista.
Te he traído algo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par mientras él sacaba una caja de lápices de colores y un bloc de dibujo nuevo de la bolsa. ¿Es para mí?, preguntó en voz baja, mirando a su madre dormida, como si temiera que el regalo pudiera desvanecerse si Elena se despertaba. Por supuesto, sonrió Ricardo. Pensé que podríamos dibujar un poco juntos. ¿Qué te parece? Sofía asintió con entusiasmo, aceptando el bloc de dibujo con cuidado, como si fuera de cristal. Ricardo notó cómo lo abría lentamente, saboreando el olor del papel nuevo. En el cole solo tenemos lápices rotos, dijo, abriendo la caja de lápices de colores. Y tenemos que compartir el papel. Ricardo sintió esa ya familiar punzada en el pecho. Era como si cada nuevo detalle de la vida de Sofía fuera un pequeño golpe, recordándole todo lo que se había perdido y todo lo que ella nunca había tenido. Bueno, estos son todos tuyos, le aseguró. No hace falta compartir. Sofía lo miró con una mirada seria, esa misma mirada extrañamente adulta que había visto algunas veces antes. Pero me gusta compartir, solo que no me gusta cuando los otros niños rompen las ceras. Ricardo sonrió, reconociendo en esas sencillas palabras el espíritu generoso que había notado en Sofía desde el principio. ¿Y qué te gusta dibujar?, preguntó acercando su silla. Casas, respondió Sofía sin dudar. Me gusta dibujar casas grandes con jardines. Pues dibujemos una. Durante la siguiente hora, dibujaron uno al lado del otro. Sofía creó una casa colorida con un jardín lleno de flores, un columpio colgando de un árbol y muchas ventanas. Ricardo intentó seguir su ejemplo, pero su intento demostró claramente que era alguien que no había dibujado en décadas. La tuya parece divertida, comentó Sofía sin malicia, mirando su dibujo torcido. Ricardo se rió. Nunca se me dio muy bien esto. No pasa nada. Mamá dice que no tenemos que ser buenos en todo, solo tenemos que intentarlo. De nuevo, esa sabiduría simple lo tomó por sorpresa. Ricardo miró a Elena durmiendo, preguntándose cuántas lecciones así le habría transmitido a Sofía a lo largo de los años. Lecciones que él se había perdido. Sofía comenzó un nuevo dibujo, la lengua asomando por la comisura de la boca mientras se concentraba. Ricardo la observaba, fascinado por cada pequeño gesto, cada expresión. Buscó rastros de sí mismo y los encontró en la forma decidida en que sostenía el lápiz, en la ligera inclinación de su cabeza cuando pensaba con fuerza. ¿Trabajas mucho?, preguntó Sofía de repente, sin levantar los ojos del dibujo. Sí, admitió Ricardo. Quizás demasiado. Como mamá, asintió ella. Ella también trabaja demasiado. A veces se queda dormida en su máquina de coser. Ricardo miró las manos de Elena, notando por primera vez las pequeñas marcas, pinchazos de aguja, callos del trabajo manual. Manos que habían luchado solas para construir una vida para Sofía. Tu madre es muy fuerte, observó. Sofía asintió. Dice que tenemos que ser fuertes cuando las cosas se ponen difíciles. Estuvieron en silencio unos minutos, solo el sonido de los lápices arañando el papel. Ricardo pensó en todas las veces que se había quejado del estrés laboral, de las largas reuniones, de los viajes agotadores, mientras vivía en absoluta comodidad. ¿Qué sabía él realmente de las dificultades? Sofía interrumpió sus pensamientos, mirándolo con esa expresión seria de nuevo. ¿Tú tienes hijos? La pregunta lo sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Era natural que un niño le preguntara a un adulto, pero para Ricardo llevaba el peso de 6 años de ausencia involuntaria. No, vaciló, sintiendo cada latido del corazón. Nunca tuve. Los ojos de Sofía, tan similares a los suyos, lo estudiaron por un momento. Luego esbozó una pequeña sonrisa triste que la hizo parecer 10 años mayor. Yo tampoco tuve nunca un papá. Ricardo sintió el golpe de esas sencillas palabras. Quería decir algo, cualquier cosa, pero tenía la garganta apretada por la emoción. Mamá dice que se fue antes de saber de mí, continuó Sofía, volviendo a su dibujo como si hablara del tiempo. Pero a veces me pregunto si le parecería simpática. Ricardo tragó saliva, luchando contra el impulso de abrazarla y contárselo todo en ese mismo momento.
pero sabía que no era una decisión que pudiera tomar solo. Elena tenía razón. Sofía merecía saberlo, pero no así, no mientras todo era tan frágil. «Estoy seguro de que le parecerías increíble», consiguió decir Ricardo, con la voz un poco áspera. Sofía sonrió, satisfecha con su respuesta. «Eso dice mamá también. Dice que cualquier padre estaría orgulloso de mí». «Tu madre tiene razón», convino Ricardo, mirando hacia Elena, todavía dormida. Por un momento sintió una profunda gratitud por cómo había criado a una niña tan notable a pesar de todas las dificultades y a pesar de no haberle dicho nunca la verdad. Una niña que, de alguna manera, no se había envenenado contra un padre ausente. «Puedes ser mi amigo, ya que no tienes hijos», ofreció Sofía, empujando unos lápices de colores hacia él. «He elegido tus favoritos». Ricardo cogió los lápices, azul, verde, marrón, y se dio cuenta de que eran exactamente los colores que él habría elegido. «Gracias, Sofía. Me encantaría ser tu amigo». Siguieron dibujando en un silencio cómodo. Ricardo se encontró relajándose por primera vez en días, quizás incluso en años. Había algo extrañamente terapéutico en simplemente sentarse y dibujar con una niña. Sin expectativas, sin presiones, solo el momento presente. «He terminado», anunció Sofía, girando el bloc para mostrar su dibujo. Era una casa, más grande que la primera, con un jardín aún más elaborado. Pero lo que llamó la atención de Ricardo fueron las 3 figuras de pie frente a la casa: una mujer, una niña y un hombre alto. «¿Es una familia?», preguntó en voz baja. Sofía asintió. «Una familia imaginaria. La mamá, una niña como yo y...» vaciló, mirando a Ricardo, «alguien que las cuida». Ricardo sintió que algo cambiaba en su interior, como si una puerta cerrada con llave hubiera empezado a abrirse. Ya no era solo culpa o arrepentimiento, ni simplemente el shock de esta revelación. Era algo más profundo, más fundamental, la comprensión de que esta niña, esta pequeña persona con sus dibujos y su dulce sabiduría, era parte de él. «Es un dibujo precioso, Sofía», dijo con dulzura. «¿Puedo quedármelo?» «Claro», asintió ella fácilmente. «Podemos hacer más mañana». «Mañana y todos los días que quieras», prometió Ricardo. Y por primera vez en su vida adulta hizo una promesa que estaba absolutamente seguro de que cumpliría. Al otro lado de la habitación, Elena abrió los ojos brevemente, observando a los dos inclinados sobre el bloc de dibujo. Cerró los ojos de nuevo antes de que se dieran cuenta, pero una sola lágrima se deslizó, cayendo silenciosamente por su mejilla, sobre la almohada. El mundo que había construido con tanto cuidado, solo ella y Sofía contra todo, estaba cambiando, y no estaba segura de estar preparada para ello. Elena caminaba lentamente por el pasillo del hospital, empujando el soporte del suero con una mano. La doctora Isabel insistió en que empezara a caminar un poco para recuperar fuerzas, pero le advirtió que no fuera demasiado lejos. Después de 5 días en el hospital, ya se sentía atrapada entre aquellas paredes blancas. La neumonía respondía bien al tratamiento, pero la doctora quería mantenerla en observación unos días más. Elena odiaba los hospitales, odiaba sentirse dependiente, odiaba el olor a desinfectante y, sobre todo, odiaba la constante preocupación por cómo pagaría todo una vez que saliera. Ricardo le había asegurado que él se ocuparía de los gastos, pero eso solo aumentaba su incomodidad. Aceptar su ayuda significaba abrir una puerta que había mantenido firmemente cerrada durante 6 años. Al acercarse a la sala de espera, oyó la risa de Sofía. Elena se detuvo, apoyándose en la pared. Desde donde estaba, podía ver parte de la sala sin ser vista. Sofía estaba sentada en el suelo con Ricardo, ambos rodeados de bloques de construcción que él había traído esa mañana. «No, señor Ricardo, la torre se va a caer así», se reía Sofía, intentando equilibrar un bloque rojo en la parte superior de la temblorosa estructura. «Tú eres la experta», respondió Ricardo, levantando las manos en señal de rendición. Su rostro se iluminó con una sonrisa que Elena no había visto en años. Elena observaba en silencio. Había algo hipnótico en la escena. Sofía, tan a gusto con un hombre que apenas conocía.
Ricardo, tan paciente y atento con una niña que había entrado en su vida de forma tan inesperada. «Mira, ya casi llega al techo», exclamó Sofía, poniéndose de puntillas para añadir otro bloque. «Cuidado», dijo Ricardo, sujetándola ligeramente por la cintura para que no perdiera el equilibrio. «No queremos que te caigas y acabes en una cama de hospital como tu mamá». «¿Mami se pondrá buena pronto?», preguntó Sofía de repente, seria. «Sí», le aseguró Ricardo, «es fuerte, como tú». Sofía sonrió, satisfecha con la respuesta, y volvió a centrar su atención en la torre. Ricardo la observaba con una expresión que Elena nunca había visto antes, una mezcla de fascinación, ternura y algo más profundo que no podía nombrar. Una enfermera pasó por el pasillo, notando a Elena apoyada en la pared. «Señorita Morales, ¿necesita ayuda para volver a su habitación?» «No», dijo Elena rápidamente, poniéndose un dedo en los labios. «Estoy bien, solo observando a mi hija un momento». La enfermera miró hacia la sala de espera, vio a Sofía y a Ricardo, y sonrió con simpatía antes de seguir su camino. Elena permaneció allí, inmóvil. Algo en su interior se estaba rompiendo lentamente, no dolorosamente, sino más bien como el hielo derritiéndose después de un largo invierno. Sofía dijo algo que hizo reír a Ricardo de nuevo, una risa genuina y despreocupada que Elena no le había oído en mucho tiempo. Y Sofía se rió con él, esa risa infantil tan pura y brillante. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y silenciosas, rodando por las mejillas de Elena. No se molestó en secarlas mientras observaba a padre e hija juntos, aunque solo uno de ellos supiera la verdad. Elena se sintió transportada en el tiempo. Recordó la primera vez que conoció a Ricardo, en una librería de la universidad. Él había tirado accidentalmente una pila de libros que ella llevaba, y en lugar de simplemente disculparse y marcharse, insistió en ayudarla a llevarlos de vuelta a su residencia. Recordó su primer beso, nervioso y torpe, en la puerta de su residencia después de su tercera cita. El diminuto apartamento que alquilaron juntos en su tercer año, tan estrecho que apenas cabía una cama, pero que parecía un palacio porque estaban juntos. Los recuerdos llegaban en oleadas ahora. Los planes que habían hecho. Ricardo hablando de abrir su propio bufete de abogados. Elena soñando con una carrera de diseño. Iban a cambiar el mundo, a marcar la diferencia, a construir una vida extraordinaria juntos. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Las prácticas de Ricardo en un gran bufete, las horas cada vez más largas, los ascensos, el dinero, el estatus. Todo se volvió más importante que los sueños compartidos, que su tiempo juntos. Elena observó cómo el hombre del que se enamoró desaparecía lentamente, reemplazado por alguien obsesionado con el éxito y el reconocimiento. Y entonces llegó la traición, el descubrimiento accidental de mensajes intercambiados con una colega, la dolorosa confrontación, las disculpas vacías, el final. Elena tragó saliva, los amargos recuerdos amenazando con abrumarla. Pero entonces sus ojos volvieron a la sala de espera. Ricardo estaba ahora de rodillas en el suelo, totalmente concentrado en equilibrar un bloque azul en la parte superior de la torre, mientras Sofía estaba de pie con las manos en las caderas, dándole instrucciones como una pequeña autoridad. Esta imagen, este hombre arrodillado para estar al nivel de una niña, escuchando atentamente todo lo que decía, no coincidía con el recuerdo del Ricardo ambicioso y egocéntrico al que se aferraba. Era como si fueran dos personas diferentes. De repente, la torre se derrumbó con un estruendo, esparciendo bloques de colores por todas partes. Sofía se quedó mirando las ruinas por un momento, y Elena contuvo la respiración, esperando lágrimas. En cambio, Sofía estalló en carcajadas, lanzándose a los brazos de Ricardo. «Construyamos una más grande», exclamó. Ricardo la abrazó, riendo también, y Elena vio algo en sus ojos que le quitó el aliento. Amor. Puro, simple, incondicional. El tipo de amor que no pide nada a cambio, que viene sin condiciones ni expectativas. 6 años. Elena había mantenido a padre e hija separados durante 6 años. En su momento pensó que era la decisión correcta.
Ricardo había dejado claro que su carrera era lo primero. ¿Qué clase de padre sería? ¿Qué tipo de influencia tendría en una niña pequeña? Pero observándolos ahora, Elena se preguntó si se había equivocado. Si en su dolor y su ira le había negado a Sofía algo precioso. Y a Ricardo también. Sofía merecía crecer sabiendo quién era su padre. ¿Y si Ricardo había cambiado? ¿Y si podía ser el padre que Sofía merecía? ¿El padre que Elena nunca imaginó que podría ser? La nueva torre estaba subiendo más alto ahora, esta vez con una base más ancha y estable. Sofía y Ricardo trabajaban juntos, concentrados, hablando en voz baja. Era todo tan natural, tan correcto. Dolía mirar. Elena recordó la culpa que sintió cuando descubrió su embarazo. Cómo consideró brevemente decírselo a Ricardo, darle la oportunidad de involucrarse. Pero entonces el orgullo se apoderó de ella, y el miedo también. El miedo a que rechazara al niño como había rechazado su relación. O peor, que quisiera estar presente solo a tiempo parcial, apareciendo cuando le conviniera, desapareciendo cada vez que el trabajo llamara. ¿Era mejor para un niño tener un padre ausente o saber de un padre que nunca estaba realmente allí? Elena eligió la primera opción, convencida de que le estaba ahorrando a Sofía una decepción. Pero, ¿había sido injusta? Ricardo nunca había tenido la oportunidad de elegir. Nunca supo que tenía una hija hasta que, literalmente, se topó con ella sosteniendo el anillo de compromiso que una vez había colocado en el dedo de Elena, junto con promesas que no cumplió. En la sala de espera, la nueva torre era casi tan alta como Sofía. Dio un paso atrás para admirarla, tropezó con un bloque suelto en el suelo y empezó a caer. Ricardo reaccionó al instante, atrapándola antes de que golpeara el suelo. «Te tengo», dijo, sujetándola con firmeza. «¿Siempre me atraparás cuando me caiga?», preguntó Sofía, mirándolo con unos ojos tan parecidos a los suyos. Ricardo vaciló solo un segundo. «Siempre que me necesites, Sofía. Lo prometo». Elena se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Las lágrimas ahora fluían libremente. En ese momento supo que algo había cambiado dentro de ella. No el perdón, todavía no, pero una apertura, una disposición a considerar que podría haber un lugar para Ricardo en sus vidas. Sofía merecía conocer a su padre, y quizás, solo quizás, Ricardo merecía conocer a su hija. La torre de bloques finalmente se derrumbó de nuevo. Sofía y Ricardo empezaron a recoger las piezas para otro intento, riendo y hablando como si se conocieran de toda la vida. Elena se escabulló en silencio, regresando a su habitación. Su corazón se sentía pesado, pero de alguna manera más ligero al mismo tiempo. 6 años de certezas comenzaban a desmoronarse, al igual que la torre de bloques en la sala de espera. Cuando Ricardo trajo a Sofía de vuelta a la habitación más tarde, Elena no fingió estar irritada como en días anteriores. No hizo ningún comentario cortante sobre lo mucho que habían tardado. En su lugar, simplemente escuchó mientras Sofía describía emocionada las torres que habían construido. «El señor Ricardo dijo que mañana podemos construir una aún más grande», terminó Sofía, saltando a la cama junto a su madre. «Eso suena divertido», dijo Elena en voz baja, sorprendiendo tanto a Sofía como a Ricardo con su respuesta positiva. «¿No te importa que vuelva mañana?», preguntó Ricardo con cuidado, manteniendo la distancia de la cama. Elena lo miró de verdad por primera vez en días. El hombre que tenía delante no era el mismo que había dejado hace 6 años. Había nuevas líneas en su rostro, una suavidad en sus ojos que no había estado allí antes. O tal vez siempre había estado allí y ella había estado demasiado ocupada mirando otras cosas para notarlo. «A Sofía le gustaría», respondió simplemente. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue genuina, llegando a sus ojos, transformando por completo sus rasgos. Elena sintió una extraña punzada en el pecho, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había visto esa sonrisa en particular. «Entonces volveré», prometió. Después de que él se fuera, Sofía miró a su mamá con curiosidad. «¿Hoy no estás enfadada con el señor Ricardo?». Elena esbozó una leve sonrisa, acariciando el pelo de su hija. «No, cariño, no estoy enfadada.
Es simpático, afirmó Sofía con la simple franqueza de la infancia. Realmente me escucha, como tú. Elena sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero las contuvo. Sí, convino. Parece que realmente escucha. Más tarde esa noche, después de que Sofía se durmiera en el sillón junto a la cama, Elena permaneció despierta, pensando en un pasado que no podía cambiar, en un presente que se movía ante sus ojos, en un futuro que, por primera vez en años, se sentía incierto de una manera que no era del todo aterradora. Ricardo volvería mañana, y tal vez ella estaría lista para empezar a dejarlo entrar en sus vidas. No por ella, su dolor y su ira seguían ahí, las heridas aún reales. Pero por Sofía, por esa risa que había resonado en la sala de espera, por esa promesa. Siempre que me necesites, Sofía. Lo prometo. La vida tenía una extraña manera de dar la vuelta a las cosas. Hace 6 años, Elena había jurado que Ricardo Sullivan nunca volvería a formar parte de su vida. Ahora, tumbada en una cama de hospital, empezaba a aceptar que él ya podría formar parte de la única vida que realmente importaba, la de Sofía. Y por aterrador que fuera a admitirlo, esa idea no parecía tan terrible como antes. Elena fue dada de alta del hospital después de 10 días. Los médicos insistieron en que todavía necesitaba descanso, pero al menos podía recuperarse en casa. Ricardo lo arregló todo. Una ambulancia, la medicación, una enfermera que vendría 2 veces al día para administrarle el suero que todavía necesitaba. El pequeño apartamento se sentía diferente cuando llegaron. Había flores en un jarrón sencillo sobre la mesa. La nevera estaba llena y el lugar estaba impecablemente limpio. Le pedí a un equipo de limpieza que viniera ayer, explicó Ricardo, llevando la pequeña bolsa de Elena a su habitación. Pensé que sería mejor para ti volver a un espacio fresco. Elena solo asintió, demasiado cansada para discutir. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional y estaba física y mentalmente agotada. Sofía, ¿por qué no le enseñas a Ricardo tu habitación mientras yo descanso un poco?, sugirió Elena, notando la emoción apenas contenida en el rostro de su hija. ¿Puedo?, preguntó Sofía, mirando entre su madre y Ricardo. Claro, sonrió Ricardo. Me encantaría verla. Elena los vio alejarse, Sofía tirando de Ricardo por la mano hacia el pequeño dormitorio que decoraba con orgullo con recortes de revistas y sus propios dibujos. En los últimos días, la resistencia de Elena había disminuido considerablemente. Ver a Ricardo con Sofía desencadenaba emociones contradictorias, celos, miedo, pero también un inesperado alivio por no llevar la carga sola. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Podía oír la voz excitada de Sofía mientras le enseñaba sus tesoros a Ricardo, piedras de colores que coleccionaba, los libros gastados que releía constantemente, el pequeño osito de peluche al que le faltaba un ojo, que había sido su compañero desde que era un bebé. En algún momento, Elena se quedó dormida. Cuando se despertó, el cielo exterior ya estaba oscuro. Voces provenían de la diminuta cocina, y el olor a comida casera llenaba el apartamento. «Cuidado con el agua caliente», oyó decir a Ricardo. «Aquí, sujétalo por el asa». «Así», respondió la voz de Sofía. «Perfecto. Eres una gran ayudante de cocina». Elena se levantó en silencio y se dirigió a la puerta de la cocina. Ricardo y Sofía estaban de pie, uno al lado del otro, en el diminuto fogón. Él le había atado un delantal improvisado a Sofía, que apenas llegaba a la encimera, incluso de pie en una silla. Estaban haciendo pasta, al parecer, con Sofía a cargo de remover la salsa bajo la atenta mirada de Ricardo. La escena parecía tan doméstica, tan normal, que Elena sintió una opresión en el pecho. ¿Así es como debería haber sido? ¿Una familia cocinando la cena juntos, compartiendo pequeños momentos? «Mami», llamó Sofía al notarla. «Estamos haciendo una cena sorpresa». «Ya lo veo», dijo Elena con una leve sonrisa. «¿Huele delicioso? Ricardo me ha enseñado a hacer salsa de tomate de verdad, no de la de bote». Elena notó la ausencia del señor antes del nombre de Ricardo, un pequeño cambio
que indicaba lo cómoda que ya se sentía Sofía con él. «Espero que no te importe», dijo Ricardo, con un deje de nerviosismo en la voz. «Supuse que ambas necesitaríais una comida decente después de todos esos días de comida de hospital». «Está bien», respondió Elena, sorprendida por la sinceridad de su propia voz. «Gracias». Comieron en la pequeña mesa de la cocina. Sofía dominó la conversación con historias del colegio y preguntas para Ricardo sobre sus viajes, su trabajo, su apartamento. Elena se mantuvo mayormente en silencio, observando la interacción. Cómo Ricardo nunca mencionaba el dinero o el estatus en sus respuestas. En cambio, contaba historias divertidas sobre los lugares que había visitado, la gente que había conocido, las lecciones que había aprendido. Después de la cena, Sofía pidió ver unos dibujos animados en la pequeña televisión del salón. Elena accedió, y pronto la niña estaba completamente absorta en su programa favorito. Ricardo empezó a lavar los platos, y Elena, sin pensarlo mucho, cogió un paño para secarlos. Trabajaron en silencio durante unos minutos, moviéndose con cuidado en el espacio reducido. «Elena», rompió finalmente el silencio Ricardo, su voz baja para que Sofía no oyera desde la otra habitación. «Tenemos que hablar». Elena sintió que su cuerpo se tensaba, pero asintió. Sabía que este momento llegaría. Habían evitado conversaciones serias los últimos días, centrándose en su recuperación y el bienestar de Sofía. «Lo sé», respondió simplemente. Terminaron los platos en silencio. Elena se asomó para ver a Sofía, todavía cautivada por los dibujos animados. «Salgamos al pasillo», sugirió, cogiendo las llaves. «Así podemos hablar sin que ella oiga». El pasillo del edificio estaba vacío y silencioso. Elena se apoyó en la pared opuesta a la puerta del apartamento, dejándola entreabierta para poder oír si Sofía llamaba. Ricardo se paró frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. En el espacio reducido parecía aún más alto, pero su postura era cautelosa, casi vacilante. «Sofía es mi hija, ¿verdad?», preguntó directamente, pero había gentileza en su tono. Elena bajó la vista al suelo. Aunque habían tocado el tema en el hospital, nunca había dado una confirmación clara y final. Parte de ella todavía quería protegerse, proteger a Sofía, mantener el control sobre la situación que había manejado sola durante tantos años. «Elena, por favor», la instó Ricardo en voz baja, cuando ella permaneció en silencio. «Necesito oírtelo decir». Ella levantó los ojos para encontrarse con los suyos. «Sí», dijo finalmente, «Sofía es tu hija». Ricardo cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto final de esa verdad. Cuando los abrió, estaban húmedos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Su voz era un susurro áspero. Elena sintió que el viejo dolor resurgía, años de dolor y resentimiento que había intentado enterrar por el bien de Sofía. «No fuiste bueno conmigo, Ricardo. No te importaba. Me engañaste varias veces». Las palabras se derramaron como agua de una presa que finalmente se rompe. «Te amaba, pero al final no pude soportar más el dolor, la soledad en esa relación». Respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Poco después me enteré de que estaba embarazada. Decidí criar a Sofía sola. No quería que ella pasara por lo que yo pasé». Ricardo se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. «Tenía derecho a saberlo», dijo, con la voz temblorosa. «Independientemente de lo que pasara entre nosotros, tenía derecho a saber que tenía una hija». «¿Y ella tenía derecho a tener un padre presente?», contraatacó Elena con su propia voz vacilante. «No alguien que la pusiera en segundo lugar, como hiciste conmigo». Ricardo se pasó una mano por la cara, secándose las lágrimas. «¿Cómo podías estar tan segura de que haría eso? Nunca me diste la oportunidad de demostrar lo contrario. Tenía 6 años de experiencia contigo antes de que ella naciera, Ricardo. Ya me habías demostrado tus prioridades». Un pesado silencio cayó entre ellos. Ricardo miró al suelo, con los hombros caídos. «Era joven y estúpido», dijo finalmente, «obsesionado con el éxito, con el reconocimiento. Pensé que estaba construyendo algo para nosotros, pero en el proceso
destruí lo que teníamos. Se encontró con los ojos de Elena, que estaban rojos de lágrimas no derramadas. No estoy excusando quién era. No hay excusa para lo que te hice. Pero, Elena, si hubiera sabido de Sofía, habría cambiado. Lo habría intentado, al menos. Había una sinceridad en su voz que hizo que algo dentro de Elena flaqueara. «No puedes saber eso», dijo ella, más suavemente. «No, no puedo», convino él. «Pero sé quién soy ahora, y sé que daría cualquier cosa, cada céntimo, cada logro, por haber estado allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, por haberla conocido desde el principio». Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y Elena sintió que las suyas se liberaban. «He perdido 6 años de su vida», continuó Ricardo, con la voz ahogada. 6 años que nunca recuperaré. No te estoy culpando. Hiciste lo que creías que era correcto para protegerla. Pero te estoy pidiendo. No, te estoy suplicando. No me hagas perder más. Elena cerró los ojos, dividida por emociones contradictorias. El viejo dolor, el miedo a ser herida de nuevo, el instinto protector por Sofía. Pero ahora había algo más. La imagen de Sofía riendo con Ricardo, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él aparecía, el cuidado genuino que mostraba. «No sé si puedo confiar en ti», admitió. «No conmigo, al menos. Pero quizás con Sofía». El alivio en el rostro de Ricardo fue palpable. «Es todo lo que pido», dijo. «Una oportunidad para ser el padre que ella merece. No la defraudaré, Elena. No os defraudaré a ninguna de las dos. No hagas promesas que no puedas cumplir», advirtió Elena. «Esta es una que pretendo cumplir con cada aliento que tengo», respondió Ricardo, con una intensidad en su voz que la sorprendió. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta, concentrados como estaban en su emotiva conversación, fue la pequeña figura de pie junto a la puerta del apartamento, ligeramente abierta. Sofía había dejado en silencio sus dibujos animados, atraída por las voces en el pasillo. Sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de Ricardo, estaban muy abiertos, absorbiendo cada palabra de la revelación que cambiaría su vida para siempre. Sofía se retiró en silencio, inadvertida por los adultos. Sus pequeños pasos no hicieron ruido en la alfombra del pasillo mientras volvía a entrar en el apartamento. Su mente infantil intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Ricardo, el hombre que había aparecido tan de repente en sus vidas, el hombre que construía torres de bloques con ella y le contaba historias, el hombre que hacía llorar a su mamá cuando pensaba que nadie miraba. No era solo un amigo de la familia, era su papá. Sofía miró el dibujo que había hecho antes, una familia imaginaria frente a una casa. Ahora todo tenía sentido, y sin embargo, nada de ello tenía sentido. Cogió su pequeña mochila azul, metió dentro su osito de peluche tuerto y se deslizó silenciosamente por la puerta trasera del apartamento, que daba a la escalera de incendios. Tal vez si encontraba el lugar donde había conocido a Ricardo por primera vez, podría entender mejor lo que estaba pasando. Ricardo y Elena permanecieron en el pasillo unos minutos más, cada uno absorbiendo el peso de la conversación que acababan de tener. Una extraña tensión flotaba entre ellos. No ira, sino un tipo diferente de intensidad. La verdad estaba fuera y no había vuelta atrás. «Deberíamos volver», dijo finalmente Elena, secándose los últimos rastros de lágrimas. «Sofía se preguntará por qué tardamos tanto». Ricardo asintió, siguiéndola de vuelta al apartamento. Elena abrió la puerta, esperando ver a Sofía todavía absorta en sus dibujos animados. La televisión estaba encendida, pero el salón estaba vacío. «Sofía», llamó Elena, dirigiéndose al pequeño dormitorio. «Cariño». No hubo respuesta. Ricardo se quedó en el salón mientras Elena revisaba el baño, luego la cocina. Su preocupación crecía a cada segundo que pasaba. «Debe de estar escondida», dijo Elena, su voz revelando los primeros indicios de pánico. «Sofía, esto no es divertido. Sal». Ricardo empezó a buscar también, mirando debajo de la mesa, detrás del sofá, en el armario de la cocina, en cualquier lugar donde una niña pequeña pudiera esconderse. «Sofía», llamó, su propia voz empezando a sonar alarmada.
Fue Elena quien se dio cuenta primero. La pequeña mochila azul que Sofía siempre guardaba junto a la puerta había desaparecido, y el osito de peluche tuerto que nunca dejaba atrás tampoco estaba. La puerta trasera, jadeó Elena, corriendo hacia la cocina. La puerta que daba a la escalera de incendios estaba sin cerrar, entreabierta. El aire frío de la noche entraba suavemente, moviendo las cortinas. «Oh, Dios mío», murmuró Elena, la sangre helándosele. «Se ha ido. Sofía ha salido sola». Ricardo se congeló por un instante, comprendiendo lo que eso significaba. Una niña de 5 años, sola en la ciudad, de noche. El terror de ello le hizo reaccionar de inmediato. «La encontraremos», dijo, su voz firme a pesar del miedo creciente. «No puede haber ido muy lejos». Elena ya se estaba poniendo el abrigo, moviéndose con una velocidad que ignoraba su reciente enfermedad. «Nos ha oído», dijo Elena, la horrible comprensión golpeándola como un puñetazo. Sofía debe de haber oído nuestra conversación en el pasillo. Ricardo sintió el peso de ese pensamiento. Su hija, la hija que acababa de descubrir que tenía, lo había oído todo. La confirmación de que él era su papá. Las acusaciones. Sus lágrimas de arrepentimiento. ¿Cómo, a los 5 años, podría darle sentido a todo eso? «Tú coge la parte delantera del edificio, yo bajaré por la escalera de incendios», instruyó Ricardo, dirigiéndose ya a la puerta de la cocina. «Llama a la policía mientras buscamos». Elena asintió, cogiendo su teléfono con manos temblorosas. Toda la distancia, toda la frialdad que le había mostrado a Ricardo durante semanas, había desaparecido. Ahora solo eran 2 padres aterrorizados, unidos por el miedo a perder a su hija. Ricardo descendió los escalones de metal, llamando a Sofía por su nombre en cada rellano. La noche era fría, el cielo cubierto de nubes oscuras que amenazaban con llover. Intentó desterrar pensamientos terribles de su mente. Sofía perdida y asustada, o peor. «¡Sofía!», gritó, su voz resonando en el callejón detrás del edificio. «Sofía, por favor, soy yo, Ricardo». En el silencio que siguió, se dio cuenta de que Ricardo no significaba nada especial para ella. Hasta hace unas horas solo era un amigo de su madre que había aparecido de repente. «Sofía, soy tu papá». Las palabras sonaron extrañas en su boca, pero también extrañamente correctas. «Por favor, ¿dónde estás?» Delante del edificio, Elena corría de un lado a otro de la calle, preguntando a todos los que encontraba si habían visto a una niña pequeña de pelo castaño ondulado, que llevaba una mochila azul. La mayoría simplemente negaban con la cabeza con simpatía y seguían su camino. Algunos prometieron estar atentos. Un hombre mayor mencionó haber visto a un niño caminando solo hacia el centro, pero no estaba seguro de si era una niña o un niño. Elena sintió que la desesperación crecía con cada minuto que pasaba. Le dolía el pecho, no por su reciente neumonía, sino por el terror que la atenazaba. Sofía era toda su vida. La idea de perderla era impensable. La policía finalmente llegó, haciendo preguntas, tomando notas, pidiendo una foto reciente. Prometieron empezar a buscar de inmediato, pero sus expresiones profesionales no ocultaban la gravedad de la situación. Un niño pequeño, solo por la noche en una gran ciudad, era de alta prioridad y alto riesgo. Ricardo y Elena se encontraron de nuevo frente al edificio, ambos sin aliento y con los ojos rojos. «Ninguna señal de ella en la parte de atrás», informó Ricardo, pasándose la mano por el pelo con desesperación. «Pero creo que sé dónde podría estar». «¿Dónde?», preguntó Elena, aferrándose a cualquier hilo de esperanza. «Podría haber vuelto a donde nos conocimos por primera vez, la Plaza Mayor, donde se le acercó con el anillo». Elena consideró la idea por un momento. Tenía sentido. Sofía tenía un sentido de la orientación sorprendentemente bueno para su edad. Sabía cómo llegar al colegio, al parque, a la tienda de la esquina. Y sabía cómo llegar al centro, ya que ocasionalmente iban allí para eventos gratuitos o simplemente para pasear. «Es posible», asintió, moviéndose ya en la dirección que él indicaba. «Vamos».
Corrieron uno al lado del otro por las calles, deteniéndose en cada esquina para comprobar en todas las direcciones, preguntando a cualquiera que veían si habían notado a Sofía. La lluvia comenzó a caer, suavemente al principio, luego más fuerte, haciendo la búsqueda aún más difícil. «Se va a empapar», dijo Elena, con la voz quebrada por la preocupación. Ni siquiera se llevó un impermeable. Ricardo se quitó su propio abrigo y se lo dio a Elena, que temblaba tanto por el frío como por el miedo. «La encontraremos», prometió, aunque el pavor en sus ojos desmentía la confianza en su tono. Siguieron adelante, ambos empapados, la desesperación creciendo con cada minuto que pasaba. La policía también estaba buscando, con coches patrulla recorriendo las calles cercanas y agentes a pie revisando callejones y parques. Cuando llegaron a la Plaza Mayor, Ricardo divisó algo. Una pequeña figura sentada en un banco bajo la lluvia, abrazando algo contra su pecho. Incluso a distancia, reconoció el pelo castaño ondulado, ahora pegado a la pequeña cabeza por el aguacero. «¡Allí!», gritó señalando. «¡Es ella!». Elena miró hacia donde él señalaba y echó a correr, con Ricardo justo detrás. Sofía levantó la cabeza al oír sus voces familiares. Su cara estaba roja e hinchada de tanto llorar, y se aferraba a su osito de peluche, ahora completamente empapado. «¡Sofía!», gritó Elena, su voz ahogada por el alivio y el miedo. «¡Oh, Dios mío, Sofía!». La niña no se movió del banco, viéndolos acercarse con los ojos muy abiertos. Había confusión en su mirada, mezclada con una profunda tristeza, demasiado pesada para una niña tan pequeña. Elena llegó primero, cayendo de rodillas frente a ella, comprobando frenéticamente si estaba herida. «¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Por qué te escapaste? No vuelvas a hacer eso nunca más». Las palabras se derramaron en un torrente, mezclando preocupación, alivio e ira. Sofía solo miró a su madre, luego a Ricardo, que se había detenido a unos pasos, sin saber qué hacer. La lluvia caía a cántaros sobre los tres, pero ninguno parecía notarlo. «¿Por qué mentiste?», preguntó finalmente Sofía, su pequeña voz apenas audible por encima de la lluvia. «¿Por qué no me lo dijiste?». Elena sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su cara. ¿Cómo podía explicar algo tan complicado a una niña que apenas empezaba a entender el mundo? «Oh, Sofía, lo siento mucho», empezó sin saber cómo continuar. Ricardo se adelantó y se arrodilló junto a Elena, poniéndose a la altura de Sofía. El agua de la lluvia le corría por la cara, pero no pareció importarle. «Fue mi culpa», dijo, su voz sorprendentemente clara a pesar de la emoción. «Hice daño a tu mamá hace mucho tiempo, antes de que nacieras. Ella intentaba protegerte de mí». Sofía lo miró fijamente, sus ojos verdes tan parecidos a los suyos, brillando con lágrimas que aún no había dejado caer. «¿Eres realmente mi papá?», preguntó sin rodeos. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. «Sí», respondió simplemente. «Soy tu papá». Sofía abrazó al osito de peluche con más fuerza. «¿Por qué no viniste a verme antes?». «Porque no sabía de ti», respondió Ricardo con sinceridad. «Si lo hubiera sabido, habría venido. Habría estado aquí desde el principio». Sofía miró a Elena, que asintió con los labios temblorosos. «Yo no se lo dije, Sofía», admitió. «Y eso estuvo mal. Debería habérselo dicho. Lo siento». La niña procesó sus palabras, su pequeño rostro revelando una comprensión más allá de sus años. Finalmente, volvió a mirar a Ricardo. «¿Te vas a ir ahora que lo sabes?», preguntó, con el miedo evidente en su voz. «No», respondió Ricardo con firmeza, extendiendo la mano para tocarle suavemente la cara por primera vez como su padre. «Nunca, nunca dejaré de buscarte, Sofía. No me iré». Algo en su tono inquebrantable pareció romper la última resistencia de Sofía. Se arrojó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Ricardo la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Elena observó por un momento, sintiendo un torbellino de emociones: alivio, culpa, miedo y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Luego se unió al abrazo,
envolviendo sus brazos alrededor de Sofía por detrás y colocando sus manos en los brazos de Ricardo. Por un breve momento fueron una sola unidad, unidos por la niña entre ellos, por la tormenta que los empapaba, por el miedo mutuo que acababan de enfrentar. La lluvia comenzó a amainar, pero ninguno de ellos se movió. Sofía finalmente se apartó un poco, mirando a Ricardo con ojos demasiado serios para una niña de 5 años. —¿Me vas a hacer a mí lo que le hiciste a mami? —preguntó con la voz ligeramente temblorosa. —¿Me vas a hacer sufrir a mí también? La pregunta golpeó a Ricardo como un golpe físico. Era tan directa, tan cruda y tan desgarradoramente perceptiva para alguien tan joven. Sintió a Elena tensarse a su lado, probablemente preguntándose cómo respondería. Ricardo se arrodilló allí bajo la lluvia, ignorando el agua que empapaba su ropa, mirando directamente a sus ojos, los ojos que reflejaban los suyos. —Nunca, Sofía —dijo, con la voz densa de emoción pero firme en su convicción—. No puedo cambiar lo que hice, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida tratando de ser mejor para ti. Sofía le puso sus pequeñas manos en las mejillas, estudiando su rostro como si buscara cualquier indicio de mentira. Lo que vio debió de satisfacerla, porque lentamente una sonrisa tímida apareció en sus labios. —Siempre quise un papá —dijo simplemente. Ricardo sintió que su corazón se rompía y luego, de alguna manera, se reparaba en ese único instante. —Y yo siempre quise una hija —respondió—, solo que no lo sabía hasta que te conocí. Elena los observaba, sintiéndose a la vez parte de la escena y una extraña. Años de dolor y protección feroz no desaparecerían de la noche a la mañana, pero al ver a Ricardo y a Sofía juntos, al ver la conexión instantánea y profunda entre ellos, empezó a preguntarse si quizás, solo quizás, era hora de dejar ir el pasado. —Vamos a casa —dijo en voz baja—. Estamos todos empapados y Sofía necesita un baño caliente. Ricardo la miró, sorprendido y agradecido a la vez por esa inclusión implícita. —Vamos —asintió, cogiendo a Sofía fácilmente en brazos. Mientras caminaban de vuelta, con la cabeza de Sofía apoyada en el hombro de Ricardo y su mano firmemente cogida a la de Elena, la lluvia finalmente cesó. Las nubes comenzaron a despejarse, revelando un cielo estrellado sobre ellos. La primera noche clara en mucho tiempo. El apartamento estaba en silencio cuando regresaron, todos empapados y emocionalmente agotados. Elena llevó a Sofía directamente al baño, llenando la bañera con agua tibia, mientras Ricardo llamaba a la policía para decirles que la habían encontrado. —Dicen que enviarán a alguien para verificar que está a salvo —informó Ricardo cuando Elena regresó al salón después de arropar a Sofía en la cama. —Gracias —dijo Elena, frotándose los ojos cansados—, por llamarlos y por ayudar a encontrarla. Un silencio incómodo cayó entre ellos. La unidad desesperada que habían compartido mientras buscaban a Sofía había desaparecido, reemplazada por la incertidumbre ahora que la crisis inmediata había pasado. La verdad estaba al descubierto, y no había vuelta atrás. —¿Qué pasa ahora? —preguntó Ricardo en voz baja, consciente de no despertar a Sofía. Elena miró por la ventana, observando las gotas de lluvia que aún se deslizaban por el cristal. —No estoy muy segura —admitió—, pero sé que Sofía necesita estabilidad ahora mismo. Está confundida, asustada. —Quiero estar en su vida —dijo Ricardo resueltamente—. Quiero conocerla, apoyarla, estar presente. Elena se volvió para mirarlo, su expresión una mezcla de emociones complejas. Sofía se lo merece, convino. Merece tener a su padre en su vida. Pero, Ricardo, necesitamos tiempo. Tiempo para confiar en que no desaparecerás cuando las cosas se pongan difíciles. Tiempo para creer que Sofía es realmente una prioridad para ti. Ricardo asintió lentamente, aceptando sus condiciones. —Entiendo —dijo—, y te lo demostraré, Elena. Día a día demostraré que puedo ser el padre que Sofía merece. La policía llegó poco después, confirmando que Sofía estaba a salvo y ofreciendo consejos sobre cómo lidiar con el trauma del incidente. Ricardo se quedó hasta que Elena se durmió en el sofá, demasiado agotada
para moverse a su cama. La cubrió con una manta, comprobó a Sofía una última vez y se fue en silencio, prometiendo volver por la mañana. En las semanas que siguieron, una nueva rutina comenzó a formarse. Ricardo aparecía cada mañana antes de ir a la oficina, trayendo café para Elena y ayudando a preparar el desayuno de Sofía. Al principio, las interacciones eran tensas, reservadas. Elena observaba cada uno de sus movimientos, cada palabra dirigida a Sofía, como si esperara que mostrara su verdadero yo. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, Ricardo empezó a reorganizar su vida en torno a Sofía. Canceló viajes de negocios, delegó tareas importantes, llegaba a la oficina más tarde y se iba más temprano. Su teléfono, antes constantemente en su mano, permanecía olvidado en su bolsillo cada vez que estaba con su hija. ¿No tienes que estar en el trabajo ahora?, preguntó Elena una tarde, cuando Ricardo apareció para recoger a Sofía del colegio, algo que había empezado a hacer regularmente. «Hemos reprogramado la reunión», respondió él simplemente. Le prometí a Sofía que hoy la llevaría al parque. Elena estudió su rostro, buscando resentimiento o impaciencia. No encontró nada, solo una determinación genuina y, sorprendentemente, una sensación de paz que nunca antes había visto en él. Con el tiempo, las defensas de Elena se vinieron abajo lentamente. Permitió que Ricardo se llevara a Sofía tardes enteras, luego un sábado entero, eventualmente incluso un fin de semana. Nunca decepcionó. Siempre puntual, siempre atento a las necesidades de Sofía, siempre respetuoso con los límites de Elena. Un mes se convirtió en 2, luego en 3. El invierno dio paso a la primavera, y con el cambio de estación, algo también comenzó a florecer entre los tres. Ricardo conoció a los profesores de Sofía, memorizó los nombres de sus amigos, aprendió sus comidas favoritas y qué cuentos le gustaban antes de dormir. Descubrió que le aterrorizaban las cucarachas, que le encantaba el helado de fresa, que soñaba con tener un perro algún día. Cada nuevo detalle era un tesoro precioso. Cada momento juntos ayudaba a llenar el vacío de los años perdidos. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó Ricardo a Elena una tarde de domingo, mientras Sofía jugaba con otros niños en el parque. Elena asintió, sentándose a su lado en un banco. «Quiero darte las gracias», dijo él, sorprendiéndola, «por darme esta oportunidad, por no excluirme por completo después de todo». Elena observó a Sofía correr, su risa llegándoles incluso desde la distancia. «No lo hice por ti», respondió con sinceridad. «Lo hice por ella». «Lo sé», dijo Ricardo, «y por eso significa tanto. Pusiste su felicidad por encima de tus propios sentimientos hacia mí». Elena lo miró de verdad, notando los sutiles cambios que los últimos meses habían traído. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían suavizado. Su mirada, antes a menudo distante, ahora era presente, enfocada. De alguna manera, parecía más joven, más ligero. «Te quiere», dijo Elena simplemente. El rostro de Ricardo se iluminó con esas palabras. «Yo también la quiero a ella, más de lo que nunca imaginé posible». 4 meses después de la noche en que Sofía se escapó, Ricardo apareció en el apartamento con una propuesta. «He encontrado un sitio más grande», dijo, mostrando fotos de un espacioso apartamento de 3 habitaciones en Las Rosas. «Pensé que tal vez os gustaría mudaros. Está más cerca del colegio de Sofía, hay un parque enfrente y espacio suficiente para todos». Elena miró las fotos, sintiendo ese impulso familiar de retirarse y proteger su independencia duramente ganada. «Ricardo, no puedo...» «No estoy sugiriendo que vivamos juntos», aclaró él rápidamente. «El apartamento tiene una entrada independiente para la parte trasera. Es como 2 apartamentos conectados. Tú y Sofía tendríais vuestro propio espacio, y yo el mío. De esa manera, Sofía no tendría que elegir entre nosotros. Podría tener a ambos padres cerca». La idea era tentadora. El apartamento actual de Elena era demasiado pequeño y no estaba idealmente ubicado. Su salud había mejorado, pero las facturas médicas habían agotado todos sus ahorros. «Pagaría mi parte», afirmó con firmeza. «Nunca dudé de que lo harías», dijo Ricardo con una pequeña sonrisa.
Cuando le contaron a Sofía la idea, su entusiasmo fue inmediato y sin límites. ¿Vamos a ser como una familia de verdad?, preguntó con los ojos brillantes. Elena y Ricardo intercambiaron miradas inciertas. «Seremos una familia», dijo Ricardo con cuidado. «Quizás no de la manera tradicional, pero una familia al fin y al cabo». Eso pareció satisfacer a Sofía, que inmediatamente comenzó a hacer planes para su nueva habitación. El día de la mudanza llegó en un soleado sábado de verano. Los amigos de Elena ayudaron, junto con algunos colegas de Ricardo que se ofrecieron voluntarios para llevar los muebles más pesados. Por la noche, agotados pero contentos, los tres se sentaron en el suelo del nuevo salón, rodeados de cajas sin desembalar, comiendo pizza directamente de la caja. «Me gusta este sitio», declaró Sofía, mirando a su alrededor con aprobación. «¿Se siente bien?». Elena observó a su hija, notando lo diferente que parecía en comparación con unos meses atrás. Su sonrisa había vuelto con toda su fuerza, sus ojos brillaban con una confianza renovada. La sombra de inseguridad que había planeado desde la noche en que se escapó, finalmente se había levantado. Luego miró a Ricardo, que le estaba contando a Sofía cómo podían plantar flores en el pequeño balcón. Había cumplido cada promesa que hizo. Había reorganizado toda su vida en torno a Sofía, sin quejas, sin dudarlo. Respetaba los límites de Elena, reconocía sus miedos y trabajaba pacientemente para demostrar que se podía confiar en él. No estaba perdonado, no del todo. Las heridas eran demasiado profundas para sanar tan rápido. Pero por primera vez en años, Elena se permitió considerar la posibilidad de que la gente pudiera cambiar, de que el pasado no tuviera por qué definir el futuro. «¿Qué te parece, Elena?». La voz de Ricardo la sacó de sus pensamientos. «¿Rosas o margaritas en el balcón?». «Margaritas», respondió, encontrándose con su mirada. «Son más resistentes». Ricardo sonrió, entendiendo el mensaje no dicho. Más tarde esa noche, después de que Sofía finalmente se durmiera en su nueva habitación, Elena encontró a Ricardo en la cocina, terminando de guardar los platos. «Gracias», dijo simplemente. Ricardo se volvió, sorprendido. «¿Por qué?». «Por no rendirte, por demostrarme que estaba equivocada contigo». Ricardo negó ligeramente con la cabeza. «No estabas equivocada. Yo era exactamente lo que dijiste que era. Pero ya no soy esa persona». Elena asintió lentamente. «Estoy empezando a verlo. No era un perdón completo, ni una reconciliación. Era algo más simple y quizás más importante. El reconocimiento. El reconocimiento de que las personas pueden cambiar, de que los errores pueden repararse, de que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse. Lenta, cuidadosamente, día a día. Sofía tenía 2 padres ahora, 2 adultos imperfectos aprendiendo a dejar de lado sus propias heridas por el bien de ella. 2 adultos que, a pesar de todo, todavía recordaban por qué se habían amado una vez, y eso, por el momento, era suficiente. Habían pasado 6 meses desde la mudanza al apartamento compartido. Se había establecido una rutina cómoda, con Ricardo viviendo en la sección trasera, mientras Elena y Sofía ocupaban el área principal. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero estaban sanando, día a día, momento a momento. Sofía era el centro de este nuevo acuerdo, floreciendo con ambos padres presentes en su vida. Su sonrisa había vuelto a su máximo brillo y hablaba emocionada en el colegio de mi papá, palabras que todavía sonaban extrañas pero maravillosas para Ricardo cada vez que las oía. Fue en un miércoles aparentemente ordinario cuando algo cambió. Ricardo ayudaba a Sofía con sus deberes en la mesa de la cocina mientras Elena preparaba la cena. Su teléfono sonó y Elena observó subrepticiamente cómo comprobaba el número y respondía. «Sullivan», dijo, su tono cambiando instantáneamente al Ricardo profesional y seguro de sí mismo que recordaba de años atrás. «Sí, ya veo». «No, esos son excelentes noticias». Elena continuó cortando verduras, fingiendo no prestar atención, pero notando cada cambio sutil en su expresión y la emoción contenida en su voz. «Podemos cerrar el trato mañana. Genial, estaré allí a las 9». Colgó, una sonrisa discreta en sus labios.
¿Buenas noticias?, preguntó Elena casualmente, echando las verduras a la olla. Se podría decir que sí, respondió Ricardo, mirándola con una expresión indescifrable. Elena, ¿cenarías conmigo mañana por la noche? Solo los dos. La pregunta la tomó por sorpresa. En los últimos meses habían formado una relación cordial, a veces amistosa, pero siempre con Sofía como punto focal, el puente entre ellos. Rara vez pasaban tiempo a solas. «Hay algo importante de lo que quiero hablarte», añadió Ricardo, viendo su vacilación. «¿Puedo quedarme con la señora Carmen?», intervino Sofía, revelando que estaba escuchando a pesar de parecer concentrada en sus deberes. «Mamá dijo que puedo visitar a su gatito en cualquier momento». Elena y Ricardo intercambiaron una pequeña mirada divertida ante la conveniente sugerencia de su hija. «Está bien», aceptó finalmente Elena. «Mañana por la noche». Al día siguiente, después de dejar a Sofía con la vecina, Elena esperó en el salón, sintiéndose inusualmente nerviosa. Había elegido un vestido sencillo, más por el deseo de romper con la rutina que por cualquier otra razón que estuviera dispuesta a admitir ante sí misma. Ricardo llegó puntual, también vestido con más esmero de lo habitual. La llevó a un pequeño y acogedor restaurante italiano, nada que ver con los lugares ostentosos que solía frecuentar en el pasado. «Estás preciosa», comentó después de que pidieran, a solas con 2 copas de vino. «Gracias», respondió Elena, tomando un pequeño sorbo para ocultar su incomodidad. «Entonces, ¿de qué querías hablar?». Ricardo sonrió, reconociendo su impaciencia. «Directa al grano. Algunas cosas no han cambiado. Algunas cosas no», convino ella, una leve sonrisa curvando sus labios involuntariamente. «Y otras cambian por completo», continuó él, encontrándose con su mirada por encima del borde de su copa. «Hemos cambiado, Elena». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No el silencio incómodo de sus primeros encuentros, sino algo más tranquilo, como una pausa entre movimientos de una pieza musical familiar. «Realmente lo hemos hecho», dijo finalmente Elena. «Nunca imaginé que estaríamos aquí, hablando como amigos». «Yo tampoco», admitió Ricardo, «pero estoy agradecido de que lo estemos. Agradecido de que me dieras la oportunidad de conocer a Sofía, de ser parte de su vida». Elena estudió su rostro, notando las diminutas líneas en las comisuras de sus ojos, el extra de gris en sus sienes. Este no era el joven descarado e impaciente que una vez conoció y amó. Era un hombre diferente, más maduro, más centrado. «¿Qué te pasó, Ricardo? ¿En esos años que estuvimos separados?». La pregunta surgió de forma natural, sin acusación, solo curiosidad genuina. Ricardo bajó la vista a su vino por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Después de que terminamos, me sumergí aún más en el trabajo. Construí mi carrera, gané dinero, obtuve reconocimiento». Hizo una pausa, una sonrisa triste tocando sus labios. «Entonces, un día, sentado en mi oficina después de cerrar el mayor acuerdo de mi carrera, me di cuenta de que no tenía a nadie con quien celebrar, nadie a quien realmente le importara». Elena escuchó atentamente, oyendo por fin el otro lado de la historia que una vez compartieron. «Fue como despertar de un trance», continuó Ricardo. «Me di cuenta de que había perdido a la única persona que realmente me importaba, persiguiendo cosas que, al final, no traían ninguna felicidad real». «Y entonces encontraste a Sofía», dijo Elena en voz baja. «Y entonces encontré a Sofía», asintió él, la emoción evidente en su voz. «Y descubrí lo que realmente importa». Su plato principal llegó, interrumpiendo la conversación. Comieron en silencio durante unos minutos, cada uno digiriendo las palabras que se habían intercambiado. «¿Y tú, Elena?», preguntó Ricardo finalmente. «¿Cómo fueron esos años para ti?». Elena respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Duros», admitió, «pero también llenos de alegría. Por Sofía. Ella fue mi fuerza cuando pensé que no podía seguir adelante, mi luz en los días más oscuros». Ricardo asintió, comprendiendo. «Siento que lo pasaras todo sola», dijo sinceramente. «Si hubieras sabido...». «Pero no lo sabías», interrumpió Elena suavemente. «Y yo elegí no decírtelo. Ambos cometimos errores, Ricardo.
Los tuyos antes, los míos después. ¿Podemos seguir adelante?, preguntó él, la vulnerabilidad clara en sus ojos. No para olvidar el pasado, sino quizás para perdonarlo, para aprovechar al máximo lo que todavía tenemos. Elena sintió una intensa emoción ante sus palabras. El perdón era un viaje que apenas comenzaba. Lo estoy intentando, respondió con sinceridad. Día a día, viéndote con Sofía, cómo has cambiado por ella. Y ayuda. Ricardo sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos. Tengo algo que enseñarte, dijo, cambiando sutilmente de tema. Después de la cena, si no te importa. Terminaron la comida hablando de cosas más ligeras, recuerdos compartidos, historias divertidas sobre Sofía en el colegio. Era sorprendente cómo, a pesar de todo, todavía había consuelo en la familiaridad del otro. Después de la cena, Ricardo los condujo a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, bordeado de casas cuidadas y calles arboladas. Se detuvo frente a una casa de 2 pisos con un gran jardín delantero y un porche acogedor. ¿Qué es esto?, preguntó Elena perpleja. Ven a ver, respondió Ricardo, saliendo y abriéndole la puerta del coche. Intrigada, Elena lo siguió hasta la puerta principal. Ricardo sacó una llave de su bolsillo y la abrió, indicándole que entrara. Por dentro era espaciosa y acogedora. Paredes de colores suaves, suelos de madera clara, un gran salón con chimenea, una cocina abierta con una isla central, grandes ventanales que dejarían entrar mucha luz natural. Parecía perfecta, aunque sin amueblar. «Es preciosa», comentó, todavía confundida. «Pero no entiendo». «Compré esta casa», explicó Ricardo, observando su reacción con atención. «Para vosotras dos, para que Sofía pueda tener un jardín para jugar, para que tú tengas espacio para trabajar en tus diseños, para que podamos tener un nuevo comienzo». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Ricardo, no puedo aceptar esto. Es demasiado. No te la estoy dando solo a ti», aclaró. «Nos la estoy dando a nosotros. Como familia. No como pareja, sino como los padres de Sofía. Ella merece crecer en un lugar como este». La guió por la casa, señalando las habitaciones, explicando sus ideas. Arriba, se detuvo en una puerta cerrada. «Esta sería la habitación de Sofía», dijo, abriéndola. Elena contuvo la respiración. A diferencia del resto de la casa vacía, esta habitación estaba completamente decorada. Paredes de color rosa claro, una cama en forma de carroza, una estantería empotrada llena de libros de colores, juguetes ordenados y una fila de osos de peluche de diferentes tamaños y colores. Una gran ventana daba al patio trasero, donde un columpio colgaba de un gran árbol, esperando la risa de un niño. «¿Hiciste todo esto?», preguntó, profundamente conmovida. «Quería que fuera perfecto para ella», respondió Ricardo. «¿Para ambas?». Elena recorrió la habitación, tocando los libros, sintiendo la suavidad de los osos de peluche. Cada detalle había sido elegido con tanto cuidado, tanto amor. «Hay una habitación abajo que podría convertirse en tu estudio de diseño», continuó Ricardo. «Y el dormitorio principal es tuyo, por supuesto». «¿Y tú?», preguntó Elena, encontrando finalmente su voz. «Hay una pequeña casa de huéspedes en la parte de atrás», explicó. «Me quedaría allí, lo suficientemente cerca para estar en la vida de Sofía, pero dándoos a ambas el espacio y la privacidad que necesitáis». Elena no supo cómo responder. El gesto era abrumador en su generosidad y aterrador también. «No digas nada ahora», sugirió Ricardo con delicadeza. «Piénsalo, habla con Sofía». 2 semanas después, en una soleada tarde de domingo, la mudanza estaba completa. Elena había aceptado la oferta, con la condición de que contribuiría económicamente una vez que su pequeño negocio de diseño se volviera rentable. Sofía estaba encantada con la nueva casa, especialmente con su dormitorio de ensueño. Fue allí donde Ricardo la encontró, sentada en el columpio del patio trasero, balanceándose lentamente mientras sostenía algo en sus manos. Al acercarse, vio que era el viejo anillo de compromiso, el que Sofía había intentado vender cuando todo comenzó. «¿Qué haces con eso, princesa?»,
preguntó, sentándose en la hierba junto al columpio. Sofía miró el anillo, girándolo entre sus dedos para que el pequeño zafiro captara la luz del sol. Estaba pensando, respondió, su voz tranquila pero seria. ¿En qué? En cómo todo cambió por esto. Ricardo miró la joya, recordando el día que la compró, lleno de esperanzas y planes. Nunca podría haber imaginado el viaje que ese pequeño objeto pondría en marcha. Creo que tienes razón, convino. Realmente lo cambió todo. Sofía se deslizó del columpio y se sentó junto a su papá en la hierba. «¿Papá?», dijo Sofía de repente. «Hay una niña en mi clase, Lucía. Su mamá está enferma, como mamá lo estaba. Está muy triste». Ricardo estudió a su hija, curioso por saber a dónde quería llegar. «Eso es triste, cariño». Sofía abrió la mano, mostrándole el anillo apoyado en su palma. «Quiero dárselo a ella», declaró, «para que pueda venderlo y ayudar a su mamá, como intenté hacer yo». Ricardo sintió un nudo en la garganta ante la inocente generosidad de su hija. «Sofía, eso es muy amable, pero el anillo vale mucho dinero. Tal vez podamos ayudar a Lucía de otra manera». Sofía negó con la cabeza, decidida. «Tiene que ser el anillo. Es mágico, papá. Este anillo salvó a mi mamá. Y te salvó a ti también». Ricardo no supo cómo responder. La perspectiva infantil de su hija encerraba una profunda verdad que no podía expresar con palabras. Desde el porche, Elena observaba a padre e hija juntos. Se acercó lentamente, curiosa por su intensa conversación. «¿Qué tramáis vosotros dos?», preguntó, deteniéndose junto a ellos. Sofía explicó con entusiasmo su plan para ayudar a su compañera de clase, mostrando el anillo. «¿Estás segura, Sofía?», preguntó Elena, sorprendida por la intención de su hija. «Ese anillo es parte de nuestra historia». «Exacto», insistió Sofía. «Por eso necesita ayudar a alguien más ahora. Para escribir una nueva historia». Elena y Ricardo intercambiaron miradas por encima de la cabeza de su hija, ambos conmovidos por la inesperada sabiduría de esta pequeña persona que habían criado. «Si eso es lo que quieres, entonces lo haremos juntos», asintió Elena. Sofía abrazó a su mamá, luego a su papá, y volvió saltando al columpio, el anillo firmemente en su mano. Eso dejó a Ricardo y a Elena uno al lado del otro en el soleado patio trasero. «Es increíble», comentó Ricardo, observando a Sofía columpiarse felizmente. «Sí, lo es», convino Elena, con los ojos fijos en su hija. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que han compartido tanto dolor y tanta alegría, tantos errores y tantas oportunidades de redención. «Has cambiado, Ricardo», dijo finalmente Elena, en un tono suave. «Puedo verlo. Todavía no es fácil, pero estoy dispuesta a dejar que te quedes cerca, por el bien de nuestra hija». Ricardo asintió, demasiado conmovido para hablar al principio. Cuando encontró su voz, estaba llena de sinceridad. «Es más de lo que merezco», dijo, «y haré todo lo que pueda para ser digno de esta oportunidad que me estáis dando ambas». «Mamá, papá», llamó Sofía desde el columpio, «venid a empujarme». Se miraron de nuevo, compartiendo una pequeña sonrisa mutua. No estaban juntos como pareja. Esa historia terminó hace años, pero estaban juntos como una familia, unidos por el amor a la pequeña persona que los llamaba. Uno al lado del otro, caminaron hacia Sofía, hacia un futuro que estaban construyendo paso a paso, elección a elección. Un futuro imperfecto, complicado, pero real. Un futuro sanado por sus decisiones, moldeado no solo por los errores del pasado, sino por los compromisos del presente. El verdadero amor puede ser tranquilo, tardío y lleno de defectos, pero cuando encuentra el coraje, reconstruye hogares, sana heridas y transforma lo que queda en algo nuevo y profundamente hermoso. Y eso, para ellos, era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un like porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima.